Ante todo, buenas tardes a todos los presentes, en especial a los médicos staff del Departamento de Mamas que siempre nos acompañan en estas actividades académicas. Eh, es para mí bastante emotivo porque vendría a ser una de las presentaciones en este departamento de- como residente, así que espero sea útil para todos nosotros en la actualización del manejo del melanoma cutáneo y por ende en el manejo de nuestros pacientes, ¿no? Que son a los que nos debemos realmente. Sin más preámbulo, eh, la enfermedad de melanoma es una enfermedad descrita desde épocas de la antigüedad. Hay incluso descripciones en la época de oro de Grecia. Hay descripciones de la cultura precolombina, es decir, que ya se identificaba esta lesión en los pacientes. Actualmente es una lesión incapacitante, un tumor de la piel difícil de manejar. Eh, mm, l- Lamentablemente el grueso de nuestros pacientes hasta la actualidad vienen con enfermedad avanzada, muchos de ellos, con lesiones similares en las que vemos en la imagen de la foto del medio y con metástasis múltiple, como pueden ver en las figuras que involucran desde estructuras blandas como hígado, cerebro, hasta hueso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la imagen de la derecha es una descripción precolombina inca de la presencia de estos focos melanóticos en la calota craneana, ¿no? Igual a nivel de huesos largos, como pueden ver en la figura de la izquierda. Entonces, esta enfermedad, esta patología de la piel, ha estado siempre presente desde la época precolombina hasta la actualidad, ¿no? Básicamente presento el índice que vamos a desarrollar para poder ir desglosando desglosando esta patología y viendo el enfoque quirúrgico y asociado también el tratamiento último que podemos tener, ¿no? El melanoma entonces es una neoplasia maligna que surge de la proliferación incontrolada de los melanocitos. Es más común es la cutánea y sin embargo solamente se describe como el 5% de todas las causas de neoplasias malignas cutáneas, ¿no? Sin embargo, es la que tiene mayor mortalidad. La detección temprana de esta lesión y una resección curativa eh, permite tasas de curabilidad hasta del 97% de los casos, ¿no? Entonces, hay que recalcar que los principios de resección local amplia y manejo de los ganglios linfáticos regionales son mandatorios dentro del manejo inicial del tumor primario y del control de la enfermedad regional, que es donde los cirujanos oncólogos que trabajan en piel hacen un impacto real en la sobrevida de estos pacientes. Este cuadro ve la distribución del melanoma en su descripción clásica por anatomía patológica, ¿no? Se han descrito cuatro subtipos, uno de extensión superficial, un subgrupo nodular, léntigo maligno y el acral. Y los porcentajes varían en función descendente, 70%, 10%, 5 a 15%, 5% para el acral, y la edad promedio, 44% para extensión superficial, 53% para la lesión nodular, para el léntigo maligno 65% de edad promedio, pacientes más adultos mayores, y para las lesiones acrales se identifican alrededor de 65 años. Sin embargo, esta descripción o esta clasificación de melanoma maligno asociado a su comportamiento biológico y su histogénesis en nuestra población varía, ¿no? Lo que se ha descrito o lo que vemos en el instituto con mayor frecuencia es el subtipo acral, ¿no? Es la presentación de las lesiones, como pueden ver en la imagen de la derecha, esa lesión hipermelanótica, muchas veces ulcerada en la planta del pie o en la uña de los dedos, ¿no? Tanto del pie o de las manos, es decir, a nivel distal, de los miembros inferiores superiores a nivel distal, ¿no? Que es lo más frecuente o la presentación más frecuente que se describe en nuestra población. Entonces, entendiendo esos subtipos histopatológicos que han regido o rigen hasta ahora muchas de las clasificaciones que manejamos, debemos llegar a un diagnóstico. Y el diagnóstico o la sospecha de esta lesión se basa en el criterio clínico, y este criterio clínico obedece a
a una mnemotecnia en base a letras, que es el A, B, C, D, E, ¿no? Que básicamente A indica, o sea, asimetría, asimetría del tumor, las características del borde de la lesión, ¿no? Está unido a B, que es irregularidad en los bordes, ¿no? C, que es la variación del color, la lesión de la piel no tiene un color uniforme, esto se podría observar mejor utilizando un dermatoscopio, ¿no? D, que es el diámetro, un punto de corte para el diámetro de la extensión superficial es 6 milímetros y una forma mnemotécnica para entender es como la cabeza del borrador de un lápiz, ¿no? Y E es la evolución de la lesión. Lesiones que inicialmente pueden ser pequeñas, pero con el tiempo crecen, se ulceran, sangran, también nos dan las características clínicas para pensar en una lesión sospechosa. Entonces, podemos llegar al diagnóstico o sospechar de un tumor de piel, de un lunar, entre un lunar normal a un melanoma, identificando estos aspectos en las lesiones cutáneas, ¿no? A de asimetría, B de bordes, cambios de coloración, D de diámetro y E de evolución. Y si sospechamos y requiere este paciente una biopsia, tenemos que admitir la posibilidad de hacer una biopsia, pero una biopsia que sea efectiva, es decir, una biopsia que nos permita tener información y en función a la información poder plantear el tratamiento, ¿no? En este caso, la biopsia, y de la biopsia, ¿qué información es la relevante? Es el breslo, ¿no? Que es la extensión en profundidad del tumor, ¿no? Hay que identificar si hay presencia de ulceración, las características de la zona periférica o la zona profunda, la presencia o no de microsatélites, ¿no? Y este tipo de biopsia, por ejemplo, que vemos en la figura, es el tipo de biopsia punch, que es bastante común en los consultorios, que se pueden hacer en un consultorio, ¿no? Y este 15% de biopsias subestima algunas de las características que he indicado, pero es importante en medida de la información que nos brinda, ¿no? Otra posibilidad de biopsia existe, la biopsia incisional o excisional, ¿no? En este caso se hace una incisión, en la figura se identifica una lesión en el brazo del paciente, y preferentemente lo que recomendamos es hacer una incisión longitudinal, ¿no? Que incluya la lesión, no necesariamente con márgenes, pero que incluya la lesión y que nos permita, en el caso de poder, de obtener un diagnóstico, hacer una ampliación de los márgenes de lesión. Muchas veces vemos pacientes en la cual la incisión ha sido de tipo transversal y no permite, dentro de planificar una cirugía, elegir un abordaje más adecuado para el paciente. Entonces, el consejo de ser necesario en algún momento tomar una biopsia precisional es hacerla de forma longitudinal, ¿no? Con las características en forma de losange y el cierre que se observa en la figura del A, B y C. Entonces, tenemos la sospecha clínica, hacemos un procedimiento para llegar al diagnóstico, identificamos qué requerimos del diagnóstico y pasamos al tratamiento quirúrgico, que como indiqué al inicio, ha ido cambiando en función a cómo hemos ido cambiando como sociedad en realidad, ¿no? Desde el manejo que se pudo haber dado con el conocimiento empírico antes de la aparición del método científico, hasta la identificación de los primeros casos de melanoma por William Norris en 1820, o hasta la recomendación de márgenes en 1970, hasta los primeros estudios controlados de 1970 que identificaron o que describen un manejo de esta enfermedad, ¿no? De los cuales vamos a ir conversando también durante la exposición de manera somera. Entonces, en esta gráfica en esta línea de tiempo, podemos observar cómo ha ido cambiando el manejo del melanoma a lo largo de la evolución de nosotros o la evolución de la medicina, en pocas palabras. Desde Hipócrates hasta 1970 con la identificación del Breslow para un pronóstico de melanoma, la aparición de la identificación de mutaciones tipo NRAS en 1984, en los primeros trabajos de identificación de genes NRAS, el uso de interferón en 1992, mira, esta droga tiene más de 20 años de uso,
de uso en este tipo de patología, hasta en el 2002 con la demostración de las mutaciones BRAF, ¿no? En pacientes con melanoma cutáneo, hasta el 2015 en el cual se empieza a probar tratamiento de tipo target, como el uso de bemurafenib y pilumab para el manejo de melanoma, ¿no? Y todo esto viene de la mano del desarrollo de otras tecnologías. Y dentro de este grupo de tecnologías es la información obtenida a través del cáncer genoma atlas o del atlas del genoma, que identifica dentro de los grupos de melanoma ya no desde la forma de vista patológica o histopatológica, sino desde la zona de exposición o el efecto de la radiación ultravioleta en el daño a nivel de DNA de las células melanóticas, ¿no? Identificando mutaciones tipo NRAS o NF1 o KIT o BRAF B6, no B600 a nivel de las zonas expuestas, ¿no? Entonces, las curvas de los pacientes de alrededor de 50 años que presentan mutación en estos genes, en las zonas expuestas, se asocia a la presencia de estos genes, ¿no? O de mutaciones a nivel de estos genes. Y en pacientes que no presentan exposición a rayos ultravioletas, tienen mutaciones de tipo BRAF B600, ¿no? O tienen una exposición intermedia a luz ultravioleta, ¿no? Entonces hablamos de un comportamiento ya no basado solo en la histopatología, sino también en la predisposición o a la amplificación de genes o de datos a nivel de daños de DNA o de reparación de DNA, ¿no? Y esta identificación de subtipos genómicos, BRAF, RAF, F1, nos ha permitido subclasificar según estas firmas genéticas en 4 grupos. Los pacientes que tienen que son más jóvenes y que tienen mutaciones tipo BRAF, los grupos que tienen mutaciones a nivel de RAS, los grupos que tienen a nivel de NF1, y aquellos en los cuales todavía no se ha descrito claramente la asociación a este tipo de mutaciones que se le conoce como el triple salvaje o melanoma triple salvaje, ¿no? Permite además esta identificación de estos cambios a nivel del DNA, identificar algunas características del comportamiento de estos tumores, ¿no? Por ejemplo, las mutaciones BRAF tienen características en cuanto a las mutaciones en una alta respuesta o infiltración de tipo inmune, ¿no? Es decir, los linfocitos intratumorales o los linfocitos que son luego se correlaciona con la terapia target, está asociado a la mutación BRAF, ¿no? Menos a los de tipo NF1 y todavía no descrito en la mutación triple salvaje. Entonces, esto abre una puerta dentro de una probable nueva clasificación para el manejo de este tipo de lesión, y ya no solamente a través de datos de histopatología, sino el uso de datos de genética o datos de firmas genéticas que podrían orientar un mejor manejo de la terapia target. Entonces, toda esta información, ¿cómo la podemos aterrizar para que el cirujano pueda definir un manejo quirúrgico a nivel del tumor primario y de las lesiones locorregionales en función a qué es lo más óptimo para su paciente? La información actual que tenemos sobre melanoma tiene como base los cambios o la identificación de firmas genéticas y de marcadores genéticos de distintos tipos de lesiones como nuevos datos a nivel de patología y de datos anátomos patológicos en realidad. Es así como la JCC en su versión, que es la octava, incluye dentro de los datos clínicos para el diagnóstico de melanoma estos 3 criterios. La presencia del centinela positivo, ¿no? Como datos clínicamente ocultos, lo incluye. La presencia o la detección de nódulos con infiltración de enfermedad, como está en la imagen del centro, y la descripción de lesiones como microsatélites, satélites o lesiones en tránsito, ¿no? Es así como las guías, como el que basa parte de su presentación en AJCC, incluyen para el diagnóstico del TNM de melanoma estas especificaciones, ¿no? Ya se incluyó en el tratamiento o en la identificación del tamaño tumoral
la presencia o no de ulceración, ¿no? Entonces describe como de todos pueden observar, ¿no? El T de melanoma va desde T1 hasta T4, siendo la presencia o no de ulceración un punto importante para poder definir los subtipos en cada grupo, ¿no? Así como el T1 son lesiones menores de 1 milímetro. Sin embargo, estas lesiones, el T1 se subdivide en dos estadios más, el T1A y el T1B. El T1A son lesiones menores de 0,8 sin ulceración, ¿no? Y el T1B son lesiones de 0,8 con ulceración o lesiones que pueden llegar hasta 1 milímetro sin o con ulceración, ¿no? Eso es para definir el melanoma del T1. El T2 son lesiones de 1 a 2. El T1A es sin ulceración, el T1B con ulceración. Para T3 son lesiones de 2 a 4 milímetros y el T4 son lesiones de más de 4 milímetros con o sin ulceración para los subtipos A y B. Estamos hablando, esta definición de T1, T2, T4 y T3 son para melanoma infiltrante. El TIS, como ya está en referencia en la imagen, que se asocia a melanoma in situ, y las otras dos categorías son para lesiones que no son aplicables. El T0 es el que no se evidencia tumor ITX, que no podemos identificar, pacientes que pueden haber sido operados, ¿no? Inicié mi información del T en la presencia no de ulceración porque es un dato clínico que debemos describir apenas tenemos al paciente en consulta. Del mismo modo, incluye estos nuevos cambios a nivel de AJCC, ¿no? Esta guía para la infiltración o la presencia de lesiones a nivel regional, ¿no? Tenemos el NX como una lesión que no puede ser cuantificable por varias características, no podemos precisarlo. N0 es cuando no detectamos que haya metástasis a nivel regional. N1, y aquí quiero identificar lo siguiente, se divide en tres subtipos, A, B y C. Todos los datos clínicos en N1 involucran a un tumor que envuelve un nódulo, ¿no? O hay compromiso de melanosis en tránsito o microsatélite. Me especifico. N1A es cuando tenemos una biopsia de ganglio centinela positiva, entonces tenemos que hay presencia de melanoma a nivel de un ganglio a nivel regional, clínicamente oculto. Sin embargo, no debe haber presencia de metástasis en tránsito, satélites o microsatelitosis. El N1B es cuando clínicamente palpamos un ganglio patológico, ¿no? 1, N1B. N1C es cuando no identificamos un ganglio positivo, ni por centinela ni clínico, pero sin embargo se identifica la presencia de microsatelitosis, lesiones en tránsito o satelitosis. 1C. El N2 tiene la presencia, la descripción es similar a la que acabo de indicar, lo que varía es el nivel del número de ganglios comprometidos. N2 es de 2 a 3 nódulos comprometidos, el N3 es de 4 a más, ¿no? Entonces, este acápite del identificar dentro de la descripción clínica a la presencia o no de un centinela positivo y también la presencia de satelitosis y microsatelitosis en tránsito es importante en la descripción de la enfermedad regional. Cuando nos referimos a la categoría M, que es la presencia de metástasis, M0 es cuando no se evidencia metástasis, el EDH es no aplicable, ¿no? M1 es cuando hay evidencia de metástasis, ¿no? Y bueno, se subdivide en M1A, M1A0 y M1A1, ¿no? Que está asociado en primera instancia a la metástasis cuando se identifican lesiones en metástasis en tejidos blandos, en músculo, a nivel, a distancia me refiero, ¿no? Metástasis a distancia fuera de la piel, tejidos blandos o a nivel de los nodos ya descritos. Y va a variar el M1A1 cuando el EDH esté elevado sobre su valor normal. Por eso es dentro de la sospecha de la enfermedad metastásica debemos incluir el LDH como un valor pronóstico también. El M1B, ¿no? Que hay metástasis a distancia a pulmón o a otra zona mayor del M1A, ¿no? También está asociado a un valor mayor cuando el LDH es elevado.
el M1C cuando hay metástasis a cualquier otra parte, pero que no es el sistema nervioso central, y el M1D cuando hay compromiso del sistema nervioso central. Aún no se ha descrito categorías para metástasis en la presencia o no de células o ADN libre circulante que puede haberse identificado por biopsia líquida. Sin embargo, ya hay un grupo de estudios que están identificando DNA circulante de melanoma a través de biopsia líquida, pero aún no está reglamentado para incluirlos en una guía clínica, ¿no? Pero ya se está buscando identificar cuánto varía o cuánto hay presencia de DNA circulante de melanoma, sobre todo en enfermedad que ya se identifica a nivel locorregional, es decir, a partir que tenga un N1 positivo, ¿no? Y toda esta información clínica nos va a permitir hacer un estadiaje en función a estos datos, del tumor primario, el T, el N a nivel de la lesión regional y el M a nivel de la metástasis, ¿no? Y es en este grupo, y por qué esta información debe ser organizada para llegar al diagnóstico, porque desde ya nosotros tenemos un impacto desde el manejo del primario y de la enfermedad locorregional en lograr alta tasa de pacientes en sobrevida libre de enfermedad, sobre todo en los estadios del 0, 1A hasta el 2C, ¿no? Un procedimiento adecuadamente realizado en estos estadios, donde no hay enfermedad regional o donde la enfermedad regional es mínima, permite que el impacto real del manejo del tumor primario. Entonces, para hacer como un compacto de toda la información que hemos ido desarrollando hasta ahora, tenemos la presentación clínica. El paciente acude con una lesión sospechosa con factores de riesgo asociados, que podríamos mencionar para los pacientes con melanoma acral, pacientes que han trabajado en el campo, que han sido expuestos por algún motivo a sustancias laborales, a sustancias que puedan generar microtraumas o exposición a agentes nocivos, entre otras, ¿no? O la edad o factores asociados a genética, ¿no? Todos los factores de riesgo relacionados a una lesión sospechosa, hacemos o identificamos la necesidad de hacer una biopsia, ¿no? Las que hemos descrito. Si hay una biopsia inadecuada, hay que rehacer otra biopsia. Quizás si una biopsia punch no nos da la información y clínicamente el paciente tiene alta sospecha de melanoma, podríamos optar por una biopsia ya quirúrgica, excisional, ¿no? La identificación del melanoma y la información que nos debe dar el reporte anatómico es del espesor del Breslow para identificar el tumor primario, el estado de ulceración, la tasa mitótica, el estado de los márgenes en el caso de haber sido excisional, la presencia o no de microsatelitosis, la presencia o no de invasión linfovascular o angiolinfática o la presencia de desmoplasia en el tejido, ¿no? Todo este examen nos va a dar luego llegar a un estadio clínico y dependiendo del estadio clínico, la opción del tratamiento de inicio quirúrgico o la opción siguiente de tratamiento sistémico, ¿no? Entonces, el manejo definitivo de melanoma cutáneo consiste en ¿cuál es la indicación que se da? Es la resección local amplia. Y la resección local amplia significa extirpar el sitio del melanoma circundante, ¿no? Con márgenes adecuados, entendiendo que haciendo una excisión correcta del tumor primario podemos lograr a una tasa de sobrevida global de alrededor del 92% para 5 años en este grupo de pacientes, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, identificamos, y vamos a ir conversando sobre los márgenes, pero en esta lesión se ha descrito un margen de 2 centímetros desde la zona del borde externo de la lesión, ¿no? Identificando una incisión que debe ser perpendicular, ¿no? Es decir, no debemos buscar hacer una línea tangencial hacia la base de la lesión. Debemos llegar hasta hacia la fascia muscular, en este caso, para poder hacer una resección local amplia adecuada, ¿no? Que muchas veces por la zona donde se presenta el melanoma, bastante laborioso realizar una buena disección para obtener los márgenes más adecuados, ¿no? Como por ejemplo podemos ver en la figura de la derecha, se ha hecho una incisión en los anch y se ha llegado de forma perpendicular hasta la fascia muscular, ¿no? Obteniendo 2 centímetros desde el borde de la lesión y luego logrando un cierre primario como se ve en la figura inferior, ¿no? Entonces, los márgenes de la incisión se miden desde el borde de la lesión o de la zona donde se puede haber realizado una biopsia previa, en el caso de que se la haya realizado, hasta la fascia muscular, entendiendo que esta lesión no solo tiene un crecimiento superficial, sino un crecimiento a nivel de profundidad, ¿no?
Entonces, ¿en qué las guías donde nos admiten a hacer el manejo primario con una decisión o una recesión local amplia en los estadios in situ, ¿no? En los estadios 1A, ¿no? En el cual 1A entendamos de forma mnemotécnica cuando el riesgo es de menos de 0,8, podemos ir siempre y cuando sea este estadio solamente a la decisión local. Y aquí las tasas de sobrevida es muy buena. Y sería interesante llegar a tener un mayor bloque de diagnóstico de este grupo de pacientes. Sin embargo, el grueso de pacientes no llega en un estadio temprano, a un estadio 1A o un estadio in situ. Cuando ya tenemos un estadio 1B, ¿no? En el que ya hay presencia de ulceración, eh, aquí está discutido si hacer o no hacer biopsia de ganglio centinela según NCCN, ¿no? Sin embargo, nosotros optamos luego de la identificación a hacer biopsia de ganglio centinela, ¿no? Se identifica hacer biopsia de ganglio centinela, en el caso de ser negativa se continúa el manejo de una lesión primaria a nivel solo del TEC, ¿no? Solamente con presencia de tumor primario y no infiltración a nivel locorregional. Y en el caso de presentar infiltración locorregional, se hace el manejo ya del compromiso locorregional que lo vamos a ir discutiendo, ¿no? Entonces, toda esta información va de que el riesgo que un paciente presente biopsia de ganglio centinela positiva en estos estadios es menos del 5%, ¿no? Por lo tanto, lo que se recomienda es hacer una decisión tal cual se ha descrito, eh, manejando los márgenes adecuados y llegando hasta la zona anatómica indicada, ¿no? Muy bien. ¿Y esto cómo ha ido variando, cómo se ha ido presentando este manejo de melanoma en función a qué? Y en función esto es al tamaño del breast. En realidad, esto ya ha sido ampliamente descrito. Hay más de 5 estudios controlados en el cual concluyen que cuánto de margen darle a un paciente con un breast load menos de 1 milímetro, e indican que para este tipo de decisión 1 centímetro está bien. Clínicas de Norteamérica presentan la tabla que caracterizo ahí, ¿no? En un melanoma in situ de 0,5 a 1 centímetro la recomendación es adecuada. En menos de 1 milímetro puede darse hasta 1 centímetro, es categoría tipo. De 1 a 2 milímetros, la recomendación es dar de 1 a 2 centímetros. De más de 2 a 4, la recomendación es 2 centímetros, y más de 4 es dar 2 centímetros de margen, ¿no? Con la técnica que acabo de indicar, ¿no? NCCN menciona también en el manejo del tumor primario y la lesión a nivel regional para los estadio 1B o 2, ¿no? En el cuadro, digamos un T2B, ¿no? Con ulceración, la escisión y desarrollar biopsia de ganglio centinela. No, en nosotros optamos por hacer biopsia de ganglio centinela, bueno, en melanoma acral, a lesiones que ya son estadio 2, por ejemplo, con ulceración. Generalmente vienen con ulceración, se hace biopsia de ganglio centinela, ¿no? El concepto de microsatelitosis que define a un tumor N1C, ¿no? Hay que escribirlo dentro del hallazgo patológico, ¿no? Porque eso ya nos hablaría de un estadio clínico 3B, ¿no? Sin embargo, el biopsia de ganglio centinela también se ha indicado en pacientes con microsatelitosis para poder identificar la presencia o no de lesión oculta a nivel regional, ¿no? Y esto definiría un estadio N2C y por tanto un estadio clínico 3C. ¿Y por qué este acápite del estadio clínico 3B o 3C? Porque muchos de los estudios que al final vamos a ir conversando en el manejo de neoadjudancia requieren un estadiaje adecuado de estos dos estadios, ¿no? Tanto el 3B como el 3C, ¿no? Bueno, estos son los estudios que fui mencionando para el uso de márgenes, ¿no? Por ejemplo, este estudio, uno de los ensayos más importantes para melanoma de 1 a 4 milímetros, es un estudio británico en el cual se encontró que no hay una recurrencia locorregional significativa ¿no? En pacientes con melanomas de más de 2 milímetros de espesor, que se sometieron a un margen de 1 centímetro frente a uno de 3 centímetros, ¿no? Se hicieron dos grupos, a uno hicieron un margen de 1 centímetro, a otro grupo de 3 centímetros, para melanomas mayor con un grado de espesor más de 2 milímetros, ¿no? Para el TLE, y no hubo diferencias significativas ni en la enfermedad locorregional ni en la sobrevida, ¿no? Las curvas fueron similares, ese estudio del 2004, un estudio británico, ¿no? Es por tanto que
así la OMS también desarrolló un estudio en el cual compararon también un margen de 1 centímetro. El primer estudio importante que hizo la OMS fue en 612 pacientes. El estudio británico tuvo 900 pacientes para un mismo margen, ¿no? De 1 a 3 centímetros, y los resultados fueron similares. Entonces, lo- Disculpe, doctor, ¿puede activar su micrófono, por favor? ok, ¿me escuchan todos? Ok, Ahora sí. listo. Cuando tenemos melanomas más de 4 milímetros, ¿no? El margen de 2 centímetros se ha descrito como adecuado. Hay una serie de estudios que identifican 2 centímetros como un punto de corte adecuado para el manejo de un breslo más de 4 milímetros, ¿no? Sobre todo en las curvas de supervivencia global y de enfermedad libre de enfermedad, y tiempo libre de enfermedad, ¿no? En melanoma in situ, como habíamos descrito ya, de 0,5 a 1 centímetro es el margen también adecuado, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos en las diapositivas anteriores hablaban de enfermedad de estadios tempranos. ¿Cuál es el manejo quirúrgico fuera del manejo ayudante para los estadios 3B a más, ¿no? Y aquí ya se abre un espectro de alternativas. Sin embargo, todavía lo he escrito para melanoma acral, que es el grueso de pacientes que vemos, ¿no? Porque no a todos nuestros pacientes podemos ofertarle dentro del workup, hacerle la mutación BRAF, ¿no? Podemos pedir exámenes de imágenes, podemos pedir una ecografía en la zona inguinal o axilar, dependiendo de la zona de la presencia del melanoma. Sin embargo, a estos pacientes de ingreso, de entrada, utilizamos un manejo del tumor primario más estudio de biopsia de ganglios centinela. Hasta este punto hemos ido desarrollando cómo manejar la lesión primaria, el tumor primario. Y acá en adelante voy a referir una serie de estudios, voy a intentar ir un poco rápido en aras del tiempo para poder ver cómo ha ido evolucionando, por así decirlo, cómo ha ido cambiando, variando el manejo de la enfermedad a nivel local, loco-regional, específicamente ganglios axilares, disección inguinal, ¿no? Los primeros estudios que hablaron sobre cómo podría ir el manejo a nivel regional fueron en 1892 por Ever Snow, ¿no? En la que identifica la presencia o no definición de ganglios linfáticos regionales previo a una diseminación visceral, ¿no? Luego la pregunta era a qué pacientes se iban a beneficiar o no de una linfadenectomía por melanoma, ¿no? El Intergroup Melanoma Trial asignó dentro de un estudio al azar a 740 pacientes con melanomas de 1 a 4 milímetros, ¿no? Entre hacer una observación nodal o hacerle un estudio a nivel, un manejo a nivel de la metástasis regional, ¿no? No hubo diferencias significativas entre estos dos grupos, ¿no? La observación a 10 años tuvo tasas de 77% versus 72% para un P5.2, ¿no? Entonces la linfadectomía electiva, ¿no? Que es lo que proponía este grupo, eh, podría ser, o se describió como una opción de tratamiento para estos pacientes, ¿no? Las observaciones de ganglio centinela, que fueron importantes para el manejo de la enfermedad regional, basadas en los estudios del doctor Donald Morton de 1977, ¿no? Que utiliza el contexto fisiológico del concepto de ganglio centinela como el primer grupo ganglionar que recibe la metástasis del tumor, ¿no? No como un ganglio, sino como el primer grupo ganglionar, de cómo es el comportamiento a nivel de canales o de los vasos linfáticos para que la enfermedad pueda llegar a ese nivel de esta zona, la identificación con colimetría y más adelante con el uso de radiación isotópica, ha permitido que esta técnica en los últimos 50 años haya mejorado, en los últimos 40 años en realidad haya mejorado bastante para la identificación de este grupo ganglionar. Entonces, muchos de lo que estamos escuchando esta charla ya hemos escuchado largamente sobre los estudios del MSLT1, el MSLT2, sobre las estimaciones y el beneficio del uso de biopsia de ganglio centinela versus la disección radical o inguinal, ¿no? En el cual
Por ejemplo, el estudio base, el primer grupo de MSLT1 estimaron tasas de complicaciones asociadas a biopsia de ganglio centinela versus disección de 4.6 a 10.1 respectivamente, ¿no? Y el efecto en la sobrevida global o en la recurrencia local en un seguimiento de 10 años de estos dos procedimientos de biopsia de ganglio centinela versus observación tampoco varió entre 81.4 y 78.3, ¿no? La supervivencia también comparativa, no hubo un efecto estadísticamente significativo para aquellos que fueron positivos y que fueron a disección radical de ganglionar, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué otros datos de este estudio nos son importantes, que ya los incluimos dentro de los datos clásicos, por así decirlo? Es la ulceración, la tasa mitótica, que fueron predictores de enfermedad más agresiva, ¿no? Fueron predictores de enfermedad ganglionar o la presencia de enfermedad ganglionar. Estos datos en el tumor primario, ¿no? La biopsia de ganglio centinela en general tuvo una tasa de sobrevida del 95.3%, ¿no? 99.3% para la región inguinal, 95.3% para la axila y 84.5% para la región del cuello. Entonces, los datos de este estudio incluyeron también identificar algunas características en cuanto a la identificación de o no de positivo de ganglio centinela, que varían desde la presencia de ulceración, el tamaño del Breslow, la extensión extracapsular, el compromiso de nódulos 3 a 2, la inmunosupresión aumenta el riesgo de que sea positivo en una biopsia de ganglio centinela. ¿Qué identificaría la presencia o no, hace variable la presencia de centinela? La edad, ¿no? La infiltración linfocitaria. ¿Qué podría aumentar el riesgo de falsos negativos? También es la edad, pacientes con mayor edad, adultos mayores, ¿no? La presencia de una cirugía previa, ulceraciones previas, ¿no? Porque al hacer una escisión quirúrgica de la zona, alteramos la anatomía natural o fisiológica de los vasos linfáticos y por ende también la técnica tiende a ser menos efectiva. Entonces, en esta imagen podemos describir lo que actualmente hacemos en el instituto, que es el uso de doble marcador para melanoma, ¿no? Tanto el uso de la radioisotopía, que es el uso de un marcador radioisótopo para poder identificar el centinela, como se ve en la figura A, ¿no? Se marca a nivel del tumor primario, como estamos en la figura B, ¿no? Como pueden ver, ya se ha demarcado en primera instancia el tamaño del tumor, la zona de incisión en los anch con los márgenes adecuados, se aplica la colimetría, que en este caso es azul patente o la colimetría que se usa acá en la institución general, y se marca a nivel donde está la flecha de color negro el ganglio centinela, es decir, el ganglio el primer grupo ganglionar que admite esta coloración, ¿no? Y que en la figura C se puede identificar los canalículos linfáticos y el nódulo identificado a nivel de esta técnica, ¿no? Utilizar ambas técnicas, la radioistopía, la linfografía isotópica, más la colorimetría, permite disminuir los falsos negativos y hacer esta técnica bastante segura para el manejo de la enfermedad locorregional. Es así de esta manera que para pacientes con biopsia de ganglio centinela positivos, ¿no? Esta técnica se muestra segura para poder identificar, ¿no? Y la guía del SCN incluye el uso de esta técnica y de seguimiento para pacientes de tipo estadio 3A. Cuando hablamos de estadio 3A, en el cual hemos definido ya no hacer centinela y según los resultados según clínicos o por centinela, hacer manejo de disección radical, hay que entender que la linfadenectomía terapéutica es el tratamiento preferido en pacientes con afectación clínica de los ganglios linfáticos por melanoma, ¿no? Y el concepto de hacer una disección radical en melanoma identifica, a diferencia de otros tipos de cánceres como mama, por ejemplo, hacer una linfadectomía bastante prolija, ¿no? Entendiendo que la diseminación ganglionar por melanoma puede identificar una lesión que compromete estructuras que a veces no se pueden preservar o por el compromiso locorregional, ¿no?
Ahora, ¿cuánto es el efecto? Y la pregunta es, ¿cuánto es? Y esto es lo que cuando hablamos ya de disección radical tenemos que describir qué beneficio le damos al paciente en su tasa de supervivencia a 10 años versus las comorbilidades o el efecto a su calidad de vida. Y esa es la pregunta más importante. ¿Qué efecto le vamos a dar a este paciente, ¿no? Entonces se han desarrollado otros estudios más de seguimiento a largo de 10 años, ¿no? En el cual, por ejemplo, en este ensayo multicéntrico del MST2, ¿no? La disección completa de ganglios linfáticos, siguiendo el resultado de una biopsia de ganglios centinela, aumenta así la tasa de control regional de la enfermedad, ¿no? Y proporciona información del pronóstico, pero no aumenta la supervivencia específica por esta enfermedad. Es decir, sí, no va a haber recurrencia a nivel ganglionar, pero no hay un impacto real en la sobrevida de este paciente a causa de melanoma. Y la pregunta es entonces ya, pero está bien, pero ¿qué de malo le generamos al paciente haciendo disección radical de axila o inguinal? Es la presencia de estas complicaciones en el posoperatorio inmediato, mediato y a largo plazo, ¿no? Se han descrito infección de la herida, que puede ser recurrente, linfedema como una enfermedad crónica y discapacitante del paciente, hematoma y seroma como una complicación más próxima al procedimiento quirúrgico, alteraciones en la sensibilidad y posterior a ello incluso dolor tipo neuropático, ¿no? Y aquí en esta tabla compara cuando se hace disección, cuando se hace en primera instancia solo centinela versus disección radical. Y podemos ver la diferencia. Para centinela se ha escrito un porcentaje del 1 al 3% y para infección, ¿no? Y en cambio para disección de 8 al 31%. Para algo más crónico como el linfedema, tasas del 12 al 25%, es decir, casi un 25% estamos hablando alrededor de 2 a 3 pacientes de cada 10 van a ser linfedema de los que vayan a la disección radical, y de este grupo los que van a disección de tipo inguinal es mayor, ¿no? Por centinela también puede haber linfedema, pero está alrededor del 1%, y todas las complicaciones por biopsia de ganglios centinela son menores del 1%, solo la infección podría hacerse y está más asociada a la técnica, ¿no? Y alrededor van de 3 a 8% en las complicaciones en general que pueda tener un paciente, ¿no? O las movilidades, mientras que la disección sí tiene un impacto real en la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, en este cuadro intento presentar la información de estos dos grandes estudios, ¿no? de estos estudios multicéntricos que buscan identificar en primera instancia el uso, ¿no?, de ganglios centinela como una técnica adecuada. En principio, la técnica actual de doble marcador nos permite confiar de los resultados que obtenemos por biopsia de ganglios centinela, y sobre el hacer o no linfadectomía de rutina. Básicamente es identificar si es que el paciente se va a beneficiar o no de hacer este procedimiento, teniendo en cuenta el impacto a su calidad de vida, ¿no?, que podemos tener. Este estudio germánico, este grupo germánico compara observación en pacientes que han tenido biopsia de ganglio centinela positivo, ¿no? Un total de pacientes de 484, 242 fueron a disección radical y 241 quedaron en observación, ¿no? Se observó tasas para un hazard ratio para tiempo de sobrevida de 1.0, para recurrencia 0.95, lo cual habla del beneficio o de utilizar un descalamiento en el manejo a nivel regional en los pacientes con melanoma, entendiendo que su supervivencia no va de la mano del manejo a nivel loco-regional. En esta misma tabla podemos comparar los resultados y describe, por ejemplo, el grupo alemán, la presencia o no de micrometástasis en el centinela, ¿no? Alrededor del 66%, ¿no? Y cómo se podría manejar a nivel de una posible recurrencia o no, varía de 8 a 15% para el grupo alemán, ¿no? El linfedema que compara este grupo por biopsia de ganglio para disección radical está alrededor del 8%, que lo cual es bajo, ¿no?, también para este procedimiento. Estos estudios son que en realidad para el manejo de melanoma, en aras de poder avanzar para las preguntas,
van en la mano de lo que ya hemos ido desarrollando en MSLT1 y MSLT2, ¿no? Un componente importante era en los pacientes con enfermedad metastásica, ¿no? ¿En qué de estos pacientes con enfermedad metastásica, qué tan beneficioso es realizar disección? Es variable en realidad. Lo que se indica es hacer, un seguimiento, hacer seguimiento y individualizar el manejo a nivel locorregional, ¿no? Y para ir concluyendo, quería ir presentando algo del aspecto que va a impactar en cuanto a la decisión o no de hacer manejo, sobre todo a nivel locorregional. A nivel del tumor primario, de los datos que tenemos presentados en clínicas en Norteamérica para los márgenes en los estadios tempranos, está ya ampliamente descrito cuánto da el margen, cómo hacer el procedimiento y cómo llegar al diagnóstico. La controversia o el descalamiento en el manejo va a ser en función a nivel de la enfermedad locorregional. Y esto va de la mano de la posibilidad de dar tratamiento neoayudante en melanoma, ¿no? Si bien el tratamiento target se ha descrito para estadio 3 para adelante, ya hay hay un ensayo controlado en el que está incluyendo pacientes de estadio 2B, ¿no? E incluso 3A ya hay descrito con el uso de pembrolizumab, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta imagen, esta diapositiva presenta una tabla en el cual podemos ver la evolución del manejo sistémico de la enfermedad por melanoma, ¿no? Desde las altas dosis de interferón que han demostrado curvas que no tienen un real impacto en la sobrevida de los pacientes, hasta el inicio en 2015 de terapia TARI con ipilimumab y nivolumab, hasta el uso de doble cobertura con dravafenib y travedenib en el 2018, ¿no? En el estudio CONVIA-D, ¿no? Con buenos resultados para pacientes con mutaciones BRAF B600, ¿no? Y el uso desde el grupo ECOR, el ECOR 1325, para pacientes con enfermedad resacable estadio 3, ¿no? Con el uso de pembrolizumab, ¿no? Y un grupo de pacientes que están yendo a neoayudancia para el manejo de melanoma, sobre todo en estadios 2, 3A, 3B. Estos son los grupos o los trabajos que incluyen terapia target para el manejo de melanoma, ¿no? De ellos, por ejemplo, mencionar el uso de pembrolizumab, ¿no? Para este grupo de pacientes de forma neoayudante. Este trabajo concluye en el 2022, ¿no? O sea, el próximo año, del cual vamos a tener información. Y esto podría ser dar información necesaria para cuándo no manejar la enfermedad a nivel regional, ¿no? Creo que el tumor primario está bastante claro qué hacer, pero a nivel de la enfermedad regional todavía hay bastante información que se va a obtener a través del tiempo, ¿no? El estudio para enfermedad de estadio 3 o estadio 4 con el uso de ipilimumab y nivolumab en el 2019 tienen las curvas que los doctores de medicina oncológica manejan con bastante claridad, ¿no? O el estudio estudios con nivolumab, ¿no? Versus doble control y placebo, también han demostrado también eficacia, pero no superior al manejo target con dravafenib y travedenib, que es lo que al momento para un grupo de pacientes es lo indicado en terapia target, ¿no? Y así hay varios grupos para el manejo sistémico en ayudancia de melanoma que van a dar resultados en los subsiguientes años. Por ejemplo, el solo uso de nivolumab más ipilimumab, ¿no? Para el 2020 ya debe tener los primeros grupos, ¿no? Sobre todo en estadios 2 o 3B. El uso de travavenib más pembrolizumab, ¿no? También son estudios que buscan ayudancia. Entonces, esta imagen que involucra más el manejo de ayudancia en pacientes con melanoma, incluye lo que al inicio mencionaba de la exposición, ¿no? Es decir, ya no solo vamos a identificar al melanoma como una lesión histopatológica, sino vamos a identificar al melanoma como una enfermedad con presencia de mutaciones a nivel target, y es decir, lo que ahora se está identificando como medicina oncológica de precisión, ¿no? Y este estudio, este corte del 37615.5,
¿no? Incluye la cirugía en 4 grupos, ¿no? En un grupo en el que se le da 2 dosis de nivolumab más cirugía, ¿no? A un grupo en el cual se le hace un protocolo que incluye ipilimumab más cirugía, a un grupo en el que se le va a incluir nivolumab más ipilimumab sin cirugía, y a un grupo en el que se le va a dar el B15-2503 más cirugía, ¿no? Y a ellos se le va a hacer un seguimiento, o el primer punto es de ver la respuesta a nivel de CD8, ¿no? Y la infiltración a nivel, en función al tratamiento, y el resultado va a ser para el 2031. Quizás la información que nos dé estos protocolos cambien el manejo, sobre todo a nivel locorregional de melanoma, ¿no? Muy bien, entonces para ir concluyendo, de lo básico a lo complejo, ¿no? Una adecuada biopsia inicial nos permite establecer un tratamiento óptimo. Hay que hacer una buena biopsia pancho, una buena biopsia incisional para tener información del reflejo y todo lo que mencioné. La cirugía en los estadios tempranos sigue siendo la mejor opción de curación para melanoma localizado, ¿no? Invasivo para poder tener la información, control del primario. Los márgenes establecidos en la región local amplia se dan a través y respecto al Breslow, que es la información en profundidad. La biopsia de ganglio centinela se debe ofrecer desde un T1B, un T1A, ¿no? Con factores de riesgo, ¿no? En pacientes jóvenes. Los in situ no deben ir a biopsia de ganglio centinela si es que clínicamente no sospechamos alguna lesión que no se escribe por anatomía patológica, por ejemplo, la ulceración, ¿no? Los trials de largo seguimiento como el MSTL1 confirma el valor de estadificación de la biopsia de ganglio centinela y muestra una ventaja terapéutica. Biopsia de ganglio centinela sigue siendo el predictor más fuerte en la recurrencia de enfermedad y de pronóstico en los pacientes, ¿no? El MSLT2, que estudia la eficacia local y de sobrevida general de la disección de ganglios linfáticos, no se ha demostrado que no mejora la sobrevida global, sin embargo, sí disminuye la tasa de recurrencia ganglionar comparado con un grupo observacional. Entendamos el efecto quirúrgico en la comorbilidad de los pacientes cuando hacemos disección radical, ¿no? En el estadio clínico 3, la enfermedad ganglionar metastásica clínicamente palpable, el tratamiento es hacer una resección local amplia más disección inguinal. Y recordemos que dentro de los datos que nos da el tratamiento en ayudante, se van a incluir, o se están incluyendo en los trabajos que están en curso, estadios como 2B, estadios 3A y 3B, sobre todo con moléculas como premolizumab, ¿no? Que han demostrado eficacia. Incluir que muchos de los estudios que se han hecho en inmunoterapia o en terapia target basan su estadiaje a JCC de la 7ª edición y no a la JCC que hemos descrito ahora, en el que incluyen el estadio clínico 3D. Muy bien, eso sería todo, quedo abierto a sus preguntas. Pregunta, mujer que a los 32 años aproximadamente, que le extirparon 2 melanomas en año 2013 aproximadamente. Uno en la mama izquierda, o sea, me imagino que debe ser en la piel de la mama izquierda, y otro en el brazo izquierdo. El diagnóstico de la biopsia fue melanoma in situ, Breslow 0.5, me imagino que debe ser 0.5 de milímetro en ambas muestras, en cuyo caso ya no sería in situ. No se le realizó estudio de ganglio centinela. ¿Cuál es el manejo de esta paciente? Doctor Romano, ¿quiere puntualizar? Y acá hay una parte adicional. No se le realizó estudio porque el paciente no se volvió a presentar hasta después de un año. Bueno, doctor López, ¿sí? Sí, doctor, estoy justo leyendo el chat. Bueno, puntualizar que en primera instancia es mejor ver al paciente que tener una información por chat, pero en realidad me gustaría reforzar la información del Breslow, ¿no? Es decir, por eso es que es importante describir clínicamente la lesión, es decir, es nuestra obligación como médicos y como cirujanos identificar los datos clínicos de la lesión inicial, ¿no? Porque antes de hacer cualquier procedimiento, desde la biopsia pancha hasta la escisión de la lesión, ya el tumor primario no va a estar. Entonces,
Cuando hagamos una descripción clínica del paciente, tenemos que identificar ulceración, bordes, tamaño, presentación, localización, ¿no? En este caso, si nos hablan de un Breslow de 0.5, estaríamos ya pues hablando de que no va en la categoría in situ, sino en un estadio 1A. Entonces, pero ahí no solo queda el 0.5, la punta es 0.5 más ulceración, sin ulceración, ¿qué otro dato clínico más, no? Ahora, eso es un punto. El segundo punto sería en lo que veo que indican que no se le volvió a realizar estudio, no está indicado hacer estudios tomográficos o algún tipo de imágenes en pacientes con estadio temprano. Mm, sí, el examen clínico a nivel locorregional, es decir, si es en la mama, buscar si hay presencia de enopatías palpables o clínicamente identificables a nivel axilar, ¿no? Y de haberlas, una posibilidad de hacer una biopsia por aspiración con hoja fina para poder identificar la presencia de células neoplásicas o una ecografía a nivel local, ¿no? De lo que se pueda obtener más pronto o más con mayor asertividad en la zona donde venga la paciente, donde pueda ser tratada. Pero creo que lo más importante es para evitar que los pacientes se pierdan de vista, es llegar y con eso concluyo, a poder explicarle al paciente la importancia o lo grave que puede ser que un paciente tenga un melanoma, ¿no? Y lo bastante agresiva que puede ser la enfermedad de no ser tratada de forma adecuada. Muy bien, doctor Dunstan. Qué bueno que ha levantado la mano, doctor, porque de todas maneras lo íbamos a invitar a participar. Así es que yo creo que usted tiene algunas cosas que decir, así es que queremos escucharlo, doctor Dunstan. Sí, bueno, en cuanto a la pregunta, las disculpas del caso, pero número uno, me parece que estamos hablando de, como bien decía el doctor López, información incompleta en relación a un paciente, una paciente en este caso, porque dice que es mujer, en donde me hablan de una biopsia con un melanoma in situ cuando le han hecho dos, sobre una paciente que es del 2013, que no ha tenido más evaluación y que entonces, bueno, como les repito, las disculpas del caso, pero ¿cuál es el manejo sobre una paciente que en el 2013 no se hizo lo que se le indicó, lo que se debía hacer? Tendría que volverla a ver, ¿no? Ya no sé qué tiene. Y lo otro, me parece que este es un espacio académico, no un espacio para hacer consulta sobre un caso en específico. Doctor Dunstan, yo quiero aprovechar su presencia para que haga algún comentario sobre la biopsia punch en melanoma o la biopsia por afeitado en melanoma. Sí, en cuanto a el tema de la mejor opción de qué biopsia realizar en cada paciente, hemos tenido varias propuestas y varias experiencias, tanto aquí como afuera, ¿no? Está la técnica de Mohs, está el punch, está la biopsia incisional. Cuando uno tiene una lesión que puede ser resecada en el momento de hacer la biopsia, como bien mencionó el doctor Romano López, la primera opción es sacar la lesión, no necesariamente dándole un margen amplio, pero sí sacar la lesión completa para un análisis adecuado, teniendo las consideraciones quirúrgicas que ante una eventualidad de que esto resultara melanoma, pues tenemos que hacer una ampliación o una reintervención al paciente. El otro tema, ya más allá del asunto de qué es lo que quisiera yo en nuestro medio, ya que veo que también hay otros invitados en la reunión, depende también de la posibilidad de tener el recurso a la mano. Es decir, no puedo empecinarme en pedirle un punch a un centro en donde no voy a tener punch y probablemente lo único que voy a tener es un bisturí. Lo que sí es adecuado es tener la consideración de que probablemente si mi sospecha es razonable hacia esto como un melanoma,
debo de procurar darle solución a su problema de forma de que pueda referirlo a un centro de mayor complejidad en el más breve plazo o pueda solucionar su problema dentro del ámbito de las competencias que tengo en mi institución. Creo yo que eso es algo muy importante, ¿no? Tener en claro hasta dónde puedo llegar yo con mi procedimiento y cómo puedo ayudar yo al paciente. Eso es algo que deberíamos de tener siempre en cuenta. A veces hemos tenido el problema de que vienen pacientes con biopsias que a veces podríamos pensar mal hecha, pero también hay que ver en qué posibilidades estaban ellos de realizar la biopsia, ¿no? Sin embargo, creo que si tenemos en cuenta esos criterios, vamos a poder ayudar mucho a nuestra gente. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, algún comentario, algún aporte? Sí, bueno, yo soy médico de primer nivel y hasta que me pude empapar más del tema, pude ver, no muy seguido, pero sí algunos casos de melanoma como un hallazgo, ¿no? Bueno, yo soy de las que calateo a mis pacientes para poder examinarlos, vienen con una cosa y salen con varias, pero diferencié en 2 o 3 oportunidades en estos últimos 4 años el melanoma, ¿no? Que era simétrico, irregular, oscuro, tenía pues nódulos satélites múltiples y eran mayores de 6 milímetros, ¿no? Yo he llegado tarde a esta reunión y discúlpenme, he tenido pacientes en virtual, pero sí me gustaría ampliar este punto para los de primer nivel. Le entendí al doctor anterior que cuanto antes referirlos es mejor, pero podríamos ir avanzando con algún examen en especial, mandarle al paciente, porque a veces los pacientes sugieren, mándemelo afuera, yo lo hago más rápido. ¿Qué exámenes podría avanzarle, ¿no? Aparte de la ecografía local. Esa era mi pregunta. Gracias. Bien, doctor López, yo quisiera aprovechar para responder un poco la pregunta en estos 5 minutos que nos quedan, porque me imagino que a la 1:15 ya deberíamos terminar. Y voy a incluir la pregunta de la doctora Coello en esto que dice, ¿no? Yo creo que tenemos que diferenciar 2 cosas. Una cosa es diagnóstico de melanoma y otra cosa es tratamiento de melanoma. Entonces, cuando un médico tiene una sospecha de melanoma por una lesión de piel, ¿qué es lo que tiene que pensar? ¿Qué es lo que espera el patólogo para hacer un diagnóstico? Y lo que espera el patólogo es la lesión completa. Entonces, lo indicado es una biopsia excisión, que implica retirar la lesión completa con 1 o 2 milímetros de margen de tejido libre, lo cual no siempre se puede hacer. Cuando se puede hacer, eso es lo ideal, hay que sacar la lesión completa. Si usted, doctora Coello, en su instituto, en su centro o donde usted trabaje, tiene la opción de eso, de manejar bien la pieza y mandársela después a un patólogo que tenga una experiencia y que le dé un diagnóstico, entonces eso está bien. Como no siempre se puede, existe la biopsia incisión. La biopsia punch es un tipo de biopsia incisión. ¿Y dónde uno debe hacer la incisión? En la zona donde se considere más tumoral. ¿Y de qué depende que yo haga una biopsia incisión o una biopsia excisión? Depende de dónde está localizada la lesión, de cuán valiosa es la piel. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en la cara o tengo una lesión en el párpado, entonces no puedo ahí pues sacar 2 centímetros. Tampoco de repente puedo hacer una excisión completa con reconstrucción si no tengo diagnóstico. Entonces, ¿por qué? Porque le voy a desfigurar la cara, de repente voy a crear problemas cosméticos. Entonces, para eso hago una pequeña muestra y me confirman. Si me confirman el diagnóstico, entonces recién puedo proceder a hacer el tratamiento. Entonces, eso es una parte que creo que tenemos que tenerla muy en mente. En cuanto al shave, a la biopsia por afeitado o shave biopsia,
esta biopsia estaba proscrita durante mucho tiempo. Decían, no se debe usar. Sin embargo, en lesiones que uno crea que son muy superficiales, que la sospecha de melanoma no sea tan fuerte, de repente ahí se puede usar la biopsia por afectado. Y en esto tienen mucha experiencia los dermatólogos. Entonces, eso es algo que se puede considerar. La otra cosa que yo quisiera dejarles es que melanoma es un tumor que está en mucha relación con el sistema inmune. Melanoma, las células de melanoma tienen una capacidad especial para evadir el sistema inmune. ¿Y qué cosas tenemos para poder pensar en eso? La relación, por ejemplo, que hay entre pacientes que tienen melanoma o que han tenido melanoma y la presencia de vitíligo, o pacientes que tienen regresión del melanoma. Entonces, en las últimas 2 décadas, en las últimas 2 décadas que estamos viviendo desde el principio del milenio, ha habido pues una base espectacular con las medicinas, tanto con los tratamientos target, así como con los tratamientos inmunológicos. Y entonces, mientras uno pueda controlar la lesión local con cirugía, el paciente podemos resolverle el paciente de manera, entre comillas, simple, podría decir. Pero una vez que ese melanoma salió del sitio donde se originó, entonces, como dijo al principio el doctor López, si bien es cierto, melanoma no ocurre con tanta frecuencia, la incidencia de melanoma a nivel mundial está aumentando y es la principal causa de muerte por neoplasias malignas del pie. Entonces, es muy probable que un paciente que tenga melanoma, o dependiendo del estadio, que ese paciente se va a morir. Entonces, todo esto ha llevado al desarrollo de los tratamientos neoadyuvantes en melanoma, porque mama, por ejemplo, ya los tenemos desde antes. Mama, de alguna manera, ha servido de ejemplo en el manejo de muchos de los tumores de diferentes partes. Entonces, lo mismo está pasando en melanoma. Y hemos visto retroceder metástasis pulmonares y metástasis cerebrales en pacientes que han sido tratados con terapia target o con terapia inmunológica. Entonces, eso es un gran avance, es un excelente avance, pero no necesariamente las personas tienen al alcance la posibilidad de estos tratamientos que son sumamente costosos y que son por ahora algo complicados de manejar. Sin embargo, yo creo que en el corto tiempo, 10 años, tal vez es posible que podamos estar manejando terapias vía oral, ¿no? Terapias vía oral para casos de tumores que ya están fuera del control quirúrgico. Doctor, yo quisiera hacer un comentario pequeño. Sí, claro. Lo que siempre me va a llamar la atención dentro de manejo de melanoma, que es algo que yo como médico recién estoy viendo bastante poco tiempo, en realidad pero creo que algo que no debemos olvidar, y en vista que hay médicos y personal de primera línea de atención, en general residentes también, es no el misdiagnosis, no perder los pacientes de melanoma, es decir, identificarlos. Creo que si hay un impacto real es pensar que puede haber melanoma en los pacientes, ¿no? Verlos en pacientes que puedan tener factores de riesgo y algo que no está escrito en la otra literatura, pero sí lo vemos nosotros en consultorios, son pacientes que provienen de provincia, que trabajan como agricultores, albañiles, que trabajan expuestos a zonas donde con botas, hay que identificar esas lesiones, ya que ¿Y cómo podríamos mejorar eso, doctor Romano? con un examen físico adecuado, ¿no? Sí, pero esas personas viven generalmente en sitios donde las poblaciones son pequeñas, aisladas, no hay médicos. ¿Qué cosa podemos hacer para ayudar a estos pacientes? Educación, doctor, educación. No solamente al médico, sino también a las personas. Porque lo primero que hacen es lo que escuchamos todos los que trabajamos en el instituto cuando viene un paciente con melanoma. Sí, me salió una mancha negra, agarré una aguja, la calenté y traté de sacar todo con eso. ¿Qué cosa hicieron con eso? Diseminaron su enfermedad. Entonces, el plan con estos pacientes es educación a la población, doctor. Tenemos que tener un sistema, ¿no?,
para educar a la población, no solo con melanoma, con todas las neoplasias que se nos pueda ocurrir, ¿no? Tenemos en niños con rabdomioblastoma, con retinoblastoma, en mama, en cuello uterino, en todo, es educación. Creo que eso es un trabajo que deberíamos reforzar, ¿no? Que deberíamos reforzar desde el instituto. Bueno, creo que ya estamos en el tiempo. Yo agradezco su presencia y su participación y quedamos hasta la próxima, que debe ser el viernes que viene, el día viernes 25. Muy bien, buenas tardes a todos, muchas gracias.